La vocación es una llamada divina. Todo ocurrió en un día concreto. Un día, cada uno de los 12 se encontró con Jesús. Un día, decidieron seguirle como discípulos. Y un día, Jesús los llamó de modo solemne desde un monte. Estos son los hechos externos de su vocación, pero en realidad, esta se remonta a la eternidad. Dios, en su infinita sabiduría, llamó a cada uno por su nombre para ser apóstoles de Jesucristo desde siempre. Pablo, que fue llamado más tarde por el mismo Cristo resucitado, llega a la raíz más profunda de la vocación cuando declara: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. La vocación de los apóstoles se remonta a las alturas de la eternidad. La Santísima Trinidad quiso llamar precisamente a esos hombres, y no a otros. La vocación es una iniciativa divina. Es una llamada de amor, porque Dios es amor. Es una llamada sabia, porque Dios es sabiduría. Es eterna, anterior a todo mérito, pues precede a la misma existencia del tiempo y se manifiesta cuando Dios quiere. San Juan Pablo II enseña lo siguiente: la intervención libre y gratuita de Dios, que llama, es prioritaria, es anterior. Es más, podemos decir que Dios primero elige al hombre, en el Hijo eterno y consustancial, a participar de la filiación divina, y solo después quiere la creación, quiere al mundo. En la raíz de toda vocación no se da una iniciativa humana o personal con sus inevitables limitaciones, sino una misteriosa iniciativa de Dios. Desde la eternidad, desde que comenzamos a existir en los designios del Creador y Él nos quiso criaturas, también nos quiso llamados, preparándonos con dones y condiciones para la respuesta personal, consciente y oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia. Dios, que nos ama y es amor, es quien llama. Por eso, experimentar la vocación es un acontecimiento único, indecible. Se percibe solo como un suave soplo, a través del toque esclarecedor de la gracia. Un soplo del Espíritu Santo que, al mismo tiempo que perfila de verdad nuestra frágil realidad humana, enciende en nuestros corazones una luz nueva. Infunde una fuerza extraordinaria que incorpora nuestra existencia al quehacer divino. La llamada de los apóstoles. En los apóstoles se realiza lo profetizado por Isaías: no temas. Yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Profecía de Isaías, capítulo 43, versículo 1. El que llama por el nombre propio es el mismo Dios. El profeta Jeremías, al narrar su propia vocación, muestra cómo ésta precede incluso a los méritos, pues es anterior al nacimiento. Dice: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de las naciones. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Ahora bien, los hombres conocemos las cosas en el tiempo y a través de los sentidos. Jesús mismo es quien revela su vocación a los 12. Después de pasar la noche en oración sobre un monte, desciende al amanecer y pronuncia los nombres de los elegidos: Pedro, Juan, Santiago hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Así conocieron los planes de Dios para con ellos. A partir de ese momento, entran en juego su libertad y la gracia. El tiempo desvelará el fruto de esa gracia divina que los impulsa a la santidad, junto con su libre decisión. Esto es lo que vamos a contemplar en estas páginas. Todos los presentes miran con curiosidad a los elegidos. ¿Quiénes son estos? ¿Los conoces? ¿Por qué los ha elegido a ellos precisamente? Un clima de sorpresa se extiende entre todos los allí reunidos. Es natural que fuese así,
pues aquellos 12 hombres eran muy normales. Nada extraordinario parecía distinguirlos de los demás. Pero lo que no se ve es lo más importante: Dios los ha elegido desde antes de la creación del mundo. Ante esta realidad surge una pregunta: ¿por qué los llamó? Vale la pena meditar sobre este punto, pues conviene tener bien claro lo que es una vocación divina. San Marcos indica que Jesús llamó a los que quiso. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Esto revela que se trata de un acto completamente libre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo les dirá a los apóstoles durante la última cena, después de casi 3 años de convivencia: no me habéis elegido vosotros a mí. Yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Es muy posible que todos fueran conscientes de su baja condición y de lo difícil de la misión que se les encomendaba. Entonces necesitarán escuchar de labios del mismo Jesús palabras como estas: ya sabía yo de qué pasta estáis hechos. Conocía vuestros defectos y vuestras virtudes. No os inquietéis por veros poca cosa, solo os pido que me seáis fieles, y haréis obras divinas como instrumentos libres. La elección realizada por Jesús no se basa en los talentos de aquellos hombres cuando son elegidos. Es un acto gratuito, libre, amoroso y divino. La Iglesia es la reunión de los llamados a la santidad. Por eso era muy conveniente que los primeros elegidos tuviesen plena certeza de que se trataba de una elección divina, y no de algo humano, fruto de sus inquietudes o aficiones religiosas. La Iglesia se construía sobre la humildad humana y la libertad de predilección del amor divino, formando una armonía ideal para salvar a los hombres. San Pablo expresa esta diversidad de vocaciones en la Iglesia con estas palabras: hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, que obra todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para utilidad común. A uno, por el Espíritu, se le da sabiduría; a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a uno, la fe en el mismo Espíritu; a otro, el carisma de curaciones, en el único Espíritu; a uno, el poder de obrar milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a uno, diversidad de lenguas; a otro, interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. A los apóstoles les dio la vocación de ser los primeros, las 12 columnas de la nueva alianza. Sobre esta base sólida podemos comenzar la historia de aquellos 12 hombres, quizá no demasiado valiosos en muchos momentos, pero con una explícita vocación divina a la que debían ser fieles. La amistad de Jesús con los 12. La vocación es una iniciativa eterna de Dios, pero los hombres la conocen en el tiempo, a través de circunstancias sensibles. Los apóstoles descubrieron la voluntad de Dios a través de la voz de Jesucristo. Conocemos el entorno de 9 de los 12 apóstoles. Juan y Andrés fueron los primeros. Eran amigos y pescadores. Después llegaron sus hermanos, Simón, Pedro y Santiago. Los vínculos humanos entre los apóstoles, Felipe y Natanael, también conocido como Bartolomé, eran amigos y le siguieron. Un caso especial es el del publicano Leví, llamado también Mateo. No parece haber sido íntimo de los demás, pero sí de Jesús. Santiago y Judas de Alfeo son hermanos, parientes del Señor, y los lazos de intimidad con Jesús eran grandes. En cuanto a la preparación previa de Simón el Cananeo, de Tomás y de Judas Iscariote, nada se dice en los Evangelios. Una primera mirada a este grupo revela una rica red de relaciones humanas. La amistad, el parentesco y la vecindad fueron una preparación cercana para su vocación. Juan y Andrés eran amigos y convecinos. Tenían edades e inquietudes semejantes.
Ambos estaban con Juan el Bautista cuando éste le señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dos siguieron juntos al Señor infundiéndose ánimo mutuamente, comenzaron una nueva vida. Al conocer a Jesús, lo comunicaron a sus respectivos hermanos. Andrés fue a buscar a Simón y lo presentó al Señor. Lo mismo hizo Juan con su hermano Santiago. Felipe debía estar próximo a Juan y Andrés. El Evangelio no lo precisa, pero era Galileo como ellos y quizá del mismo pueblo. Felipe fue quien habló a Natanael y lo llevó ante Jesús. La amistad fue el cauce natural para que los primeros descubrieran su vocación, como suele suceder también hoy. Santiago y Judas Tadeo, llamados hermanos del Señor, eran hijos de una de las Marías que luego servirán a Cristo durante su predicación. Esta María estará también al pie de la cruz, junto a la Virgen. Ambos, Santiago y Judas, conocieron a Jesús en los años de vida oculta. Fueron amigos de infancia o juventud del Señor, aunque entonces no supieran del misterio que envolvía su persona. Captaban su bondad. Y esos vínculos de afecto natural se convirtieron en la base humana que les permitió seguirle, dejándolo todo cuando Él los llamó. Leví se nos presenta como el más solitario. Es comprensible, ya que, por ser publicano, estaba alejado de las relaciones sociales con los israelitas practicantes, según las costumbres de la época. Este hecho seguramente hizo más difícil su entrega inicial. Dios se sirvió de la amistad y del afecto familiar para que la mayoría de los apóstoles conocieran a Jesús. Es Él quien llama, pero lo hace a través de amigos, hermanos o parientes. La amistad es una realidad profundamente humana y agradable que Dios transforma en un camino divino para comunicar sus designios salvadores. Ya Aristóteles decía que la amistad es uno de los más indispensables requisitos de la vida. Todo ser humano quiere ser amado y amar. Por eso, es comprensible que este cauce afectuoso de la amistad y los lazos familiares se conviertan en vehículo para comunicar la voluntad divina. Dios conoce bien el corazón humano y sabe cuáles son los afectos y resortes que más nos mueven. Así de natural es la forma divina de actuar. Habla a través de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones y de las circunstancias cotidianas. La verdadera amistad no atiende solo a las ventajas que uno encuentra, sino que busca proporcionar alegrías a los amigos. Se trasluce el entusiasmo con que aquellos primeros que encontraron a Jesús y le reconocieron como el Mesías, se lo comunican a los íntimos. Ni es comprensible tener una alegría y no comunicarla a los que se quiere, ni se entiende una amistad sin compartir los mejores descubrimientos. El ambiente de confianza que se crea entre los amigos permite hablar sin reservas. No hay temor a los engaños entre verdaderos amigos, y mucho menos miedo a ser utilizados con fines egoístas. Santo Tomás de Aquino, con su habitual claridad, afirma: no todo amor tiene razón de amistad, sino aquel amor que entraña benevolencia, cuando de tal manera queremos a alguien, que deseamos para él el bien. La amistad genera un clima y da frutos. El amigo verdadero no puede tener dos caras. La amistad, si ha de ser leal y sincera, exige renuncia, rectitud, intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás con personal sacrificio. Del amigo se espera correspondencia en ese clima de confianza que la verdadera amistad establece. Se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesario, también la defensa clara y sin paliativos. Ese fue el ambiente en el que Jesús se dio a conocer a los primeros discípulos, un ambiente de amistad que fue creciendo con el tiempo, fortalecido por las contrariedades y dulcificado con las alegrías compartidas. Al convivir con Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, el amigo perfecto, los apóstoles fueron transformándose y la convivencia con él fue generando vínculos más profundos. Contemplar la amistad en la que surgió la vocación de los apóstoles nos lleva a descubrir el camino preferido por Dios para realizar el apostolado de amistad y confidencia. Es un camino tan humano,
que a veces desconcierta por su sencillez. Quizá alguno espere que Dios manifieste su voluntad con gran aparato, con majestad. Podría hacerlo, pero lo habitual, tanto en el caso de los apóstoles como en el de la mayoría de los hombres, es que Dios se manifieste en la intimidad de la amistad y del diálogo. Los discípulos lo aprendieron bien. Cuando Cristo les envió a anunciar la buena nueva y a bautizar, ellos pusieron en práctica lo que conocían, el testimonio personal y la amistad. Hablaron uno a uno con los que se cruzaban en su camino. Miraban a todo hombre como a un amigo. Abrían el corazón y compartían lo que llevaban dentro. El resto lo hacía Dios. Así comenzaron a descubrir a Cristo a los demás, como lo muestra el espíritu del apostolado. Esas palabras, deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila, aquella conversación orientadora, que supiste provocar oportunamente, el consejo profesional, que mejora su labor, y la discreta indiscreción, que le sugiere horizontes nuevos de celo. Todo eso es apostolado de la confidencia. Conviene recordar una verdad sencilla: ninguna programación puede sustituir al apostolado de la amistad y la confidencia. Organizar cosas es muy bueno, pero lo primero es la acción de Dios en las almas y después el amor con que el cristiano abre los corazones de sus amigos. La atracción de un trato amable ha de crecer tanto en cantidad como en calidad. Si no, el apostolado se extinguirá en cenáculos inertes y cerrados. Es deseable que muchos experimenten la vocación como la describe el beato José María, quien decía que al pensar en las circunstancias que acompañaron la decisión de vivir la fe, damos gracias al Señor y reconocemos sinceramente que no hay mérito propio. Normalmente aprendimos a invocar a Dios desde niños, de los labios de padres cristianos, y más adelante maestros, compañeros y conocidos nos ayudaron a no perder de vista a Jesucristo. Un día, quizá un amigo común, un cristiano corriente, nos descubrió un panorama profundo y a la vez antiguo como el Evangelio, sugiriéndonos la posibilidad de comprometernos seriamente a seguir a Cristo y a ser apóstoles de apóstoles. Tal vez entonces se perdió la tranquilidad, que solo volvió en forma de paz cuando, libremente, porque así lo quisimos, respondimos que sí a Dios y llegó la alegría constante que desaparece solo cuando nos alejamos de Él. El primer diálogo entre amigos suele ser muy importante, los enamorados lo saben bien. San Juan fue testigo excepcional de varias de las primeras conversaciones que Jesús tuvo con algunos de los 12 apóstoles. Y la narración de su primer encuentro con Jesús tiene un sabor entrañable. Años después, al escribir su Evangelio, recuerda incluso la hora exacta: eran las 4 de la tarde, y nada de ese momento se había borrado, las palabras, la mirada del Señor, lo que pensaban él y Andrés, quizás incluso el latido de su corazón cuando se acercaba a Jesús. Algo similar podrían contar los demás, aunque no lo dejaron por escrito, solo el testimonio de su entrega plena, salvo Judas Iscariote. El diálogo de Juan y Andrés es significativo. Juan oculta su nombre con pudor, y más adelante se presenta como el discípulo que amaba al Señor, una experiencia entrañable. Luego sus hermanos, Santiago y Simón, también hablan con Jesús, y Felipe y Natanael tienen otro encuentro algo más tarde. 3 diálogos distintos pero que giran en torno a lo mismo. Jesús deposita en sus almas la semilla que dará frutos de amor generoso en poco tiempo. Jesús acaba de vivir 40 intensos días de oración y ayuno en el desierto. Allí fue llevado por el Espíritu y superó tentaciones diabólicas. Su aspecto físico manifiesta la dureza del ayuno y de la prueba, pero también la alegría de la victoria. Cansancio y serenidad son los rasgos de su semblante. La flaqueza de su cuerpo, consecuencia del ayuno, se compensa con la mirada llena de la alegría de saber que pronto la redención alcanzará con plenitud a los hombres. Es muy posible que varios de los apóstoles ya conociesen a Jesús de vista, aunque no hubiesen hablado con él. De hecho, antes de retirarse al desierto, acudió al Jordán para ser bautizado por Juan. En aquel momento se oyó una gran voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo, el predilecto,
en él me complazco. Al mismo tiempo, se vio bajar, como una paloma, el Espíritu de Dios, y posarse sobre él. Juan y Andrés escucharon de su maestro, Juan Bautista, la declaración siguiente sobre Jesús: vi al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios. La conmoción entre los seguidores del Bautista debió ser enorme y mirarían a Jesús absortos y admirados. Juan y Andrés eran los dos que estaban al día siguiente con el Bautista cuando éste, al mirar a Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Ellos se levantan, buscan a Jesús y le siguen. Sabían bastante bien lo que buscaban y la ansiedad de sus almas debía reflejarse en todo su comportamiento. Era perceptible cierto temor al empezar la conversación. Por su juventud no sabían encontrar las palabras adecuadas, por eso no hablaban mientras seguían a Jesús. Es fácil imaginar una sonrisa en Jesús al ver su timidez atrevida, pues sabe bien lo que quieren, pero no habla enseguida, deja que hagan algo, quiere que perseveren en la búsqueda. De repente, se vuelve Jesús hacia ellos y les mira. Mucho se ha comentado la mirada del Señor. En la conversación con el joven rico, Marcos precisa que le miró con amor, no podía ser de otro modo. Jesús mira como Dios y como hombre verdadero, manso y humilde de corazón, sencillo e imponente. Les mira con la claridad de una mente preclara, en la que no hay ninguna ignorancia natural y que posee la máxima lucidez humana. Les mira con un corazón que ama con perfección humana y divina. Juan y Andrés callan ante la mirada amable y penetrante de Jesús y por fin escuchan su palabra: ¿qué buscáis? Jesús acierta en la diana de sus pensamientos. Lo mismo hará con los demás, pero a cada uno le trata de manera distinta porque todos son diferentes. Juan y Andrés eran dos buscadores de Dios. Su vida, aún corta, estaba llena de la inquietud del que no se conforma con una existencia mediocre. De hecho, se habían acercado a Juan Bautista en el Jordán por el prestigio que tenía como hombre austero, valiente y sincero. Buscaban al maestro coherente que vive lo que enseña y seguían al profeta del Mesías que ha de venir. Eran buscadores de Dios. Esa debía ser su respuesta a la pregunta de Jesús. Pero no lo hacen así y su respuesta parece extraña, ya que no responden que buscan al Cordero de Dios, sino simplemente le preguntan dónde vive. ¿Por qué lo hicieron así? Quizá por una cierta timidez juvenil o más bien porque no se conforman con una respuesta rápida y quieren escuchar con detenimiento a Jesús, con la disposición generosa de hacerse discípulos suyos, cueste lo que cueste. Jesús va directo al fondo del asunto: ¿qué buscáis? Es pregunta repetida muchas veces a lo largo de sus años de actividad pública. Volverá a planteársela a los soldados y a Judas el traidor cuando van a prenderle. Él ha venido para encontrar a los hombres, pero también para ser encontrado por ellos. Busca a todos, pero antes que nadie a los buscadores. Habla a todos, pero sabe que solo será oído por los que tienen oídos para oír. Pedro y Santiago. Juan y Andrés no tardaron en contarles a Simón y a Santiago la gran noticia que les llenaba el corazón, pues las palabras pueden tener muchos tonos, y no es lo mismo un mensaje frío y distante que aquel transmitido con alegría desbordante y un entusiasmo contagioso. Cuando se trata de hablar de algo tan profundo como el encuentro con el Mesías, el aire se llena de emoción, y no es posible que quienes escuchan lo hagan con indiferencia. Antes de reunirse con sus hermanos, Juan y Andrés estaban como fuera de sí, rebosantes de un gozo que parecía sobrepasar lo natural, porque habían hallado al Mesías esperado durante siglos, y aunque Jesús de Nazaret no mostraba signos externos extraordinarios, su corazón les aseguraba que era Él. El testimonio del Bautista y una certeza interior difícil de explicar los impulsaban a creer. Fue Andrés quien, sin vacilar,
Se acercó a su hermano Simón y le dijo con una seguridad que sorprendía: hemos encontrado al Mesías. No usó palabras tibias ni calificativos imprecisos, sino que lo llamó directamente por el título que todo Israel esperaba. La reacción de Simón es difícil de precisar, pero conocemos su carácter: impulsivo, noble y práctico, curtido desde niño en el duro trabajo de la pesca junto a su hermano. Sabía que Andrés no era alguien que creía cualquier historia, por eso la sorpresa fue mayor. Quizá Simón, siendo el mayor, sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero la invitación era clara: comprobar quién era Jesús no implicaba perder nada. Aunque no se relata la conversación entre Santiago y Juan, es probable que fuera similar, porque eran vecinos y compañeros de pesca, unidos también por la expectativa y el misterio. Lo cierto es que los cuatro acudieron juntos a Jesús. Cuando se presentaron, Jesús fijó en Simón una mirada intensa, que según el evangelista parecía querer llegar hasta lo más profundo de su alma. Sin que Andrés tuviera que decir palabra, Jesús habló: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro, o dicho en arameo, Cefas, que significa piedra. Un nombre que para los judíos era mucho más que una etiqueta, era una vocación, un signo de autoridad y destino. Simón quedó desconcertado, preguntándose qué significaba ese nuevo nombre, cómo era posible que Jesús lo conociera tan bien y qué futuro le esperaba. El Evangelio cambia entonces de escena, como si dejara una pausa para que esa palabra sembrada en su alma germinara con el tiempo. Probablemente, mientras regresaba a Cafarnaúm y trabajaba en las barcas con su familia, Pedro reflexionó profundamente sobre aquello. ¿Será verdad que Jesús es el Mesías? ¿Por qué me ha dado un nuevo nombre? En la cultura judía, un cambio de nombre implicaba un cambio radical de identidad y misión, y solo quien tenía autoridad para hacerlo podía reclamar esa responsabilidad. Jesús no solo le cambiaba el nombre, sino que también lo llamaba a una vida nueva, a dejarlo todo y seguirle. Simón no buscó, sino que fue buscado, y esa llamada despertó en él una inquietud y un interrogante que ya no le permitirían permanecer indiferente. Debía actuar, y pronto, aunque aún no sabía cómo ni en qué consistiría ese seguir. Felipe y Natanael. Al día siguiente, Jesús quiso partir hacia Galilea y encontró a Felipe, a quien le dijo simplemente: sígueme. Es la primera vez que Jesús utiliza esta invitación directa y concreta, y aunque no se detalla si hubo alguna conversación previa o si Felipe estaba con sus amigos Andrés y Pedro, la llamada fue decisiva. Felipe, un hombre decidido, no dudó y comenzó a compartir la buena noticia con su amigo Natanael. Natanael, que se presenta como un hombre prudente, analítico y cauto, recibió el anuncio con escepticismo cuando Felipe le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Su respuesta fue irónica, casi burlona: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa objeción revelaba un prejuicio común, pues Nazaret era una pequeña aldea sin importancia histórica ni profética, y para los judíos auténticos el Mesías debía nacer en Belén. Sin embargo, pese a sus dudas, Natanael aceptó ir a ver a Jesús al escuchar el reto de Felipe: ven y verás, es decir, no te quedes con los prejuicios, investiga tú mismo, juzga por tu propia experiencia. Cuando Natanael se acercó a Jesús, éste lo elogió públicamente, diciendo ante todos: he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Estas palabras pudieron ser tanto un halago como un reto, y Natanael, siendo un hombre honesto y desconfiado, preguntó con cierta dureza: ¿de qué me conoces? Jesús, con una sonrisa, respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esa respuesta impactó profundamente a Natanael, porque aquella higuera era un lugar privado, un refugio donde solo él y Dios sabían lo que allí pensaba o sentía. Jesús había desnudado su alma y eso le revelaba que era verdaderamente un enviado de Dios. Sin mediar más palabras, Natanael proclamó su fe con convicción: Maestro,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Su respuesta no solo mostraba entusiasmo juvenil, sino también una fe madura y fundamentada. Jesús sonrió y le prometió que por creer en esa revelación inicial, aún mayores maravillas vería. Los presentes escucharon asombrados, conscientes de que estaban ante alguien que no solo hablaba de realidades divinas, sino que anunciaba la llegada de un mundo nuevo, la plenitud de las promesas antiguas. Jesús sabía que ese asombro era solo el comienzo, una introducción a una experiencia más profunda, como la visión de Jacob en Betel, donde vio la escala que unía el cielo y la tierra y a los ángeles que subían y bajaban sirviendo al Hijo del Hombre, la figura mesiánica que también Daniel había profetizado como juez divino. La presencia de Jesús hacía vibrar sus corazones con un estremecimiento que mezclaba felicidad y temor, pues aquel hombre había entrado en sus vidas sin permiso, tocando lo más íntimo de su ser. Aunque pudieran tratar de huir o esconderse, todos estaban fascinados y atraídos por él, porque Jesús no era simplemente un maestro, sino el Mesías que les mostraba un camino nuevo y radical, lleno de luz y misterio. Nosotros también podemos experimentar ese encuentro humano y divino y considerar la maravilla de un Dios que nos ama con corazón de hombre 30. Así comenta estas escenas evangélicas el beato José María. El apóstol Juan, quien vuelca en su evangelio la experiencia de toda una vida, narra aquella primera conversación con el encanto de lo que nunca se olvida. Un diálogo divino y humano que transformó las vidas de Juan y de Andrés, de Pedro, de Santiago y de tantos otros, y que preparó sus corazones para escuchar la palabra imperiosa que Jesús les dirigió junto al mar de Galilea. El diálogo primero fue una siembra que daría su fruto en el momento oportuno. El lago de Genesaret es un lugar privilegiado de la naturaleza. Sus medidas son de 20 por 10 kilómetros entre su longitud máxima y su anchura. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, sino lo justo para una medida humana y acogedora. Sus aguas dulces son fruto de las altas cumbres del monte Hermón, vertidas a su vez en el Jordán. Le rodea una vegetación arbolada y su entorno son prados. En las épocas primaverales se llenan de pequeñas flores que le dan un colorido agradable a la vista. La temperatura es deliciosa, ya que es un clima levantino algo alejado de la costa, con vientos provenientes de las cercanas montañas que atemperan las épocas más calurosas. Los puertos de pescadores se suceden a poca distancia unos de otros, pues la pesca es abundante. Físicamente es un lugar donde los hombres pueden vivir a gusto, sin las agresiones del excesivo frío o del asfixiante calor, con agua y con luz. Es posible estar tiempo al aire libre en conversación amistosa, las pocas lluvias favorecen más aún estas reuniones con el cielo por techo y sentados en la hierba. Alrededor del lago, a una cierta distancia, se elevan unos pequeños montes desde los que se domina de una mirada todo el lago, con unas puestas de sol que invitan a la oración y al agradecimiento a Dios por la belleza de lo creado. El lago de Genesaret es también un lugar privilegiado por la singular presencia de Jesús en él. Sus orillas fueron recorridas en todas direcciones por Cristo. Sus pies se mojarían en sus aguas, incluso caminó sobre ellas infundiendo valor a sus atemorizados discípulos durante una tempestad. En aquellos prados se sentó el Señor con los que le iban siguiendo, al principio pocos, después multitudes. Allí realizó muchos milagros y expuso el núcleo de su predicación, el Sermón del Monte. Nazaret es vecina, pero algo alejada de sus orillas. Entre las poblaciones que se encuentran allí se puede contar a Betsaida, lugar de nacimiento de Pedro, Juan, Felipe, Andrés y Santiago, Cafarnaúm, donde vivían Pedro y Andrés cuando Jesús les llamó definitivamente, Magdala, lugar de la conversión de la mujer pecadora, Tabiga, donde se realizó la segunda pesca milagrosa, la de los 153 peces grandes bien contados, Tiberíades, localidad romana de mala fama entre los judíos, y pequeños puertos de pescadores. Este es el marco del segundo encuentro de Jesús con varios de sus futuros apóstoles. La semilla dejada en su alma en el primer encuentro con el Señor va a tener aquí su primer fruto.
Los 6 primeros, después de hablar a Jesús, volvieron a sus casas con la inquietud en el alma. No podían ser indiferentes a lo que habían visto y oído. El encuentro con Cristo había sido muy intenso. Jesús había entrado en sus almas hasta lo más hondo. Cierto que ellos habían puesto pocos reparos y estaban llenos de buena voluntad, pero debemos considerar que es difícil acostumbrarse a lo desconocido, y más aún cuando se trata de un encuentro con el Mesías anunciado por los profetas y esperado durante muchos siglos por los israelitas. Jesús había dicho a unos que el que buscaban era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A otro le cambia el nombre. A otro lo entusiasma. Otro descubre en él al Hijo de Dios y al Rey de Israel. Los detalles del primer encuentro y la hondura de las primeras palabras bullían en su interior, también cuando se dedicaban a sus tareas habituales de pesca. La simiente lanzada a voleo por el sembrador se desarrollaba en su alma. Iban asimilando lo oído y lo visto, y esto requiere tiempo, por poco que sea. Jesús deja pasar el tiempo, no mucho, para que madure la experiencia del primer encuentro. Después los busca para realizar la segunda llamada, la definitiva. Esta llamada es repentina y la respuesta fue rápida, pero antes habían reflexionado sobre el primer encuentro. Los hombres necesitamos tiempo para comprender, sobre todo lo poco habitual y lo divino. Dios es amigo de la generosidad rápida, no frenada por el egoísmo y los cálculos humanos, pero ni la irreflexión, ni la precipitación o la imprudencia entran en sus planes, por ser incompatibles con la sabiduría eterna. Con dudas o con certezas todos dan vueltas a las repercusiones prácticas del encuentro con el Mesías, sus vidas no podían discurrir igual que antes. ¿Qué hacer? Pronto lo sabrán por boca del mismo Cristo, pero de momento lo ignoran. Pasados unos días, Jesús se presenta en Cafarnaúm. Al verle, los 6 sienten un gran sobresalto. La alegría es grande en todos, aunque en algunos apareciese cierta inquietud al presentir que les iba a complicar la vida aquella visita tan grata, pero que iba a cambiar la trayectoria de sus historias personales en un futuro muy próximo. Lo recibieron con gusto, y Jesús se quedó gozoso con sus nuevos amigos. Jesucristo no pierde el tiempo. Más adelante les dirá cómo le consume el celo de las cosas divinas, y cómo debe ir a más lugares para anunciar la buena nueva del reino de Dios. Le verán predicar y hablar de día y de noche, sin tiempo material para comer. No iba a dedicar su primera etapa de actividad pública a un descanso, bueno pero inoportuno. Jesús, en primer lugar, habla a todos los que quieren escucharle y cura a otros. La reacción en el pueblo es de gran conmoción, al igual que en los 6 apóstoles. Aquellos hombres ya estaban a punto, pero aún no había llegado la hora. Jesús no les pedirá que le sigan apenas nacida la amistad y la fe. Una vocación es una cosa muy seria, y no quiere el Señor que se decidan solo por un impulso generoso del corazón, poco reflexionado. Por eso les deja regresar a sus casas, a sus familias, a su trabajo. La decisión de los apóstoles no debió ser tan sencilla como suponemos. Alguno estaba casado, pues el celibato no era corriente entonces. Incluir una vida de entrega a Dios prescindiendo de cosas buenas como el matrimonio y la familia no es fácil. Menos aún en aquellos momentos en que aún no existía la tradición cristiana de la virginidad y del celibato con el corazón indiviso por amor a Dios y por el reino de los cielos. Jesús dirá más tarde que no todos entienden eso, sino solo a los que les es dado. Ese paso de entrega requiere una gracia especial de Dios y una respuesta de amor a Dios nada común. Por otra parte, es frecuente que después de un entusiasmo explosivo venga un enfriamiento. Lo que fue llama acaba siendo ceniza o un palitroque carbonizado si no se renueva el combustible. Podían pensar que Jesús les había encandilado demasiado con la fuerza de su personalidad, y eso es indudable, pero la vida ordinaria es otra cosa. Podían preguntarse, ¿por qué precisamente yo he de vivir de una manera tan entregada? Por eso Jesús deja pasar tiempo, aunque no demasiado.
Quiere que comprueben si son capaces de vivir sabiendo que han descubierto al Mesías. Pero no quiere que se enfríen, porque sabe bien que a los hombres les sucede como a los recipientes, que después de recibir el calor del fuego, si se alejan de las llamas, se van enfriando. Las cosas se olvidan, se difuminan los recuerdos, lo urgente lleva a descuidar lo necesario y, sobre todo, existe la tendencia a retrasar una decisión cuando es difícil, como si ese retraso permitiese estar más seguros de la decisión, cuando en realidad esos retrasos son miedo a entregarse de lleno a Dios con todas las consecuencias y llevan a buscar excusas más o menos orquestadas para no salir de la comodidad o de los planes previamente imaginados. Veamos los hechos inmediatos después del primer encuentro con Jesús. Si seguimos el Evangelio de Juan encontraremos a Jesús con los discípulos y María en Caná, donde realiza el primer milagro. Allí los discípulos creyeron en él. Esto ocurrió a los 3 días. Los 7 acuden a Nazaret, recogen a María y luego van a Caná. Su fe primera queda fortalecida por el primer milagro, signo claro de mesianidad, y no es incompatible con que después volvieran a sus casas. La estancia en Caná y Nazaret parece muy probable antes de que Jesús fuese a buscar a los que quería totalmente a su lado. El momento más oportuno para plantear la llamada es cuando Él quiere. Jesús es oportuno siempre y sus decisiones están llenas de sabiduría, aunque le cueste reconocerlo al que intenta retrasar una entrega plena. Jesús llama a hombres bien conocidos y sabe que, si quieren, pueden cumplir la misión que se les va a asignar. Jesús es el modelo. Cuando lo considera oportuno, acude en busca de los elegidos y los llama. Las respuestas serán libres y variadas. Algunos, como el joven rico, se marchan tristes porque les asusta la pobreza, otros le abandonan porque les falta fe, otros le siguen con generosidad, a otros les puede la carne y sus apetencias. Jesús no deja de llamarles por miedo a que respondan negativamente, ya sea por temor a la oposición de las familias, o por falta de confianza en sus fuerzas, o por miedo a complicarles la vida. Él se lo plantea y ellos hacen lo que quieren. Jesús llamó directamente a muchos. Los 72 discípulos que son enviados a predicar de 2 en 2 por las poblaciones son una selección de los primeros llamados. Los mismos apóstoles serán llamados de entre un grupo grande de discípulos. Poco a poco se perfilan en cada uno las características de su vocación personal en la que muestran la gracia divina y la correspondencia humana. Los primeros 6 van a escuchar junto al lago el claro sígueme que les muestra la vocación divina que han tenido desde toda la eternidad, aunque lo ignoraban. Sígueme. El primer encuentro fue una siembra que produjo inquietud. El segundo desvela quién es Jesús con mayor claridad. Los milagros y sus palabras conducen a la fe, pero queda el paso de la entrega, y ese lo da el Señor llamando a los que quiere para que sean sus discípulos, al modo en que lo hacían los rabinos judíos. La palabra con que los llama es, sígueme o seguime. El Señor quiere dejar claro que no les eligen a Él como maestro, sino que libremente Él les elige a ellos como discípulos. Los evangelios dicen que la llamada tuvo lugar al pasar Jesús cerca de ellos. Parece casualidad, pero no lo es. Cristo los busca, va a su pueblo deliberadamente, se dirige con intención a la orilla donde están y pasa por sus vidas en el momento elegido por Él. Marcos y Mateo nos cuentan lo sucedido. Y, al pasar junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan su hermano, que remendaban las redes en la barca. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús ya había utilizado la expresión sígueme con Felipe, pero no parece equivalente a la que utiliza ahora, pues Felipe no siguió a Jesús dejando todo como hacen ahora.
Se parece más al sígueme dirigido al joven rico cuando acude a Jesús con deseos de ser perfecto, pues al darse cuenta de la exigencia de la entrega y no querer llevar su amor a Dios al extremo, se fue triste. Similar es el sígueme dirigido al publicano Leví, pues él también dejó todo al instante y se unió al grupo de los discípulos. En todos los casos es una llamada a la entrega total. ¿Qué quiere decir sígueme? ¿Es un mandato o una petición? No es fácil contestar, porque nos falta el acento con que Jesús pronuncia la palabra. Sígueme tiene algo de mandato y algo de súplica. La voluntad de Dios se exterioriza en esta palabra, por tanto es un mandato, pero al mismo tiempo suplica una respuesta libre. Es un mandato, pero al modo amoroso. Es como decir, si quieres puedes ser mi discípulo, pero ten en cuenta que Dios te lo pide, o bien, quiero que me sigas, aunque eres muy libre para decidirte. No en vano el amor es más exigente que la justicia. Cuando es el amor el que llama, una súplica es un mandato. ¿Qué contenido tiene la propuesta de seguir a Jesús? Lo vemos claro en la respuesta de los apóstoles, dejar sus ocupaciones, su modo de vida, y vivir como el mismo Jesús. Les pedía un cambio de vida respecto a Dios y algo más, dedicarse a una tarea un tanto enigmática, como la de ser pescadores de hombres. Era lógico hacer preguntas, enterarse bien sobre lo que debían hacer, cómo quedaría la familia, las barcas y 1000 detalles de no poca importancia. Pero no hicieron preguntas. Creen en Jesús, se fían de Él y por eso le siguen dejándolo todo. Andrés y Pedro dejaron las redes tal y como estaban. Santiago y Juan dejaron a su padre boquiabierto, aunque algo conocería por las conversaciones familiares de aquellos días. Fijémonos en los detalles de la narración evangélica, pues por algo el Espíritu Santo quiso dejar constancia escrita. Dejaron todo al instante, al momento. No hubo dilación ni excusas más o menos razonables. Esa prontitud en la entrega es importante. En el caso de estos 4 apóstoles está claro que no era imprudencia ni temeridad, pues conocían bien quién era Jesús, creían en Él y tenían la formación básica que proporcionaba la ley, unida a la que les había dado Juan Bautista. Si hubiera sido un acto generoso pero imprudente, Jesús no les hubiera admitido en su compañía. Esto no quiere decir que ya fuesen perfectos o que tuvieran un grado óptimo de formación. Jesús les llama precisamente para formarlos y conoce muy bien sus carencias intelectuales y humanas. Pero la valentía es necesaria en la generosidad y una manifestación de ambas es no esperar, pues tras un acto de cobardía pueden surgir excusas y razones para justificar el egoísmo y no seguir la llamada divina. No tengas miedo, ni te asustes, ni te asombres, ni te dejes llevar por una falsa prudencia. La llamada a cumplir la voluntad de Dios, también la vocación, es repentina, como la de los apóstoles, encontrar a Cristo y seguir su llamamiento. Ninguno dudó, conocer a Cristo y seguirle fue todo uno. La prontitud revela unas almas dispuestas a todo por Dios, porque saben, es cosa de la fe, que viniendo del Todopoderoso siempre será lo mejor para cada uno de ellos. Dios sabe más. Jesús es el Mesías y sabe mejor que yo mismo lo que me conviene, piensan los discípulos. Por eso, carece de sentido retrasar la respuesta a la llamada. Su entrega fue dejarlo todo, las redes, los familiares, las costumbres, la estabilidad. Es lógico que sea así. Lo propio se salva cuando se entrega a Dios. Seguir a Jesús es convivir con Él. La perspectiva es halagüeña, pero nada fácil. Jesús se exige mucho. Además, les conocerá muy de cerca. La experiencia muestra la diferencia entre un trato diario y continuado y uno esporádico. Parecer bueno y simpático una semana o una corta temporada está al alcance de la mayoría de los mortales, pero la convivencia diaria permite que afloren defectos, desalientos, mal humor, pereza, espíritu crítico, envidia y tantos otros.
pero solo esa convivencia hará posible una educación y una formación de filigrana. Las grandes ideas y los consejos sabios se concretarán en correcciones concretas y costumbres detalladas, como en el control de la lengua, en la paciencia ante los inoportunos, en no dejar nunca para después la oración y mil cosas más. Jesús es el Maestro y realmente sabe más. Santiago y Juan dejaron a su padre Zebedeo. Pedro, a su mujer. No se trata, pues, de dejar cosas malas o indiferentes, sino realidades tan buenas como la familia. Cabe arguir, como excusa para la entrega, que el cuarto mandamiento es muy importante, pero el primero lo es más, y no están en oposición. El contenido de la petición del sígueme con que Jesús llama a los discípulos se puede resumir en comprometerse. No les muestra al principio todo lo que van a hacer, ni les explica si va a consistir en una vida célibe o alejada de su mujer para el que estuviese casado, ni si tendrá que llevar un determinado tipo de vida o de estudio. Si les hubiese hablado al principio de la cruz, se habrían asustado y quizá no se habrían decidido a la entrega. Parece claro que seguirle equivale a fiarse de Jesús y hacer las cosas como el Maestro les indique. No es fácil reproducir los sentimientos de aquellos 4 discípulos al día siguiente de la entrega. Todo era nuevo. Quizá durmieron a la intemperie, quizá no, pero desde luego estaban menos cómodos que en sus casas. Ahora bien, es seguro que no les pesó. Antes de dormirse, hablarían con Jesús, y aunque la conversación no fuese tan intensa como llegó a serlo en la última cena, era una fuente luminosa como solo puede emitir el que es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús conoce las dificultades del primer momento, sabe que aún eran como una llamita recién encendida, fácil de apagar de un soplo, y alimenta el fuego para que se vayan convirtiendo, poco a poco, en hoguera y brasa. No les pesó en el primer momento, ni les pesa ahora que nos contemplan desde el cielo. Ciertamente, la gloria de los santos se puede expresar en un canto que diga, vale la pena. Así se entiende la fuerza con que Juan Pablo II anima a muchos a seguir un camino de compromiso y entrega a Dios. Ánimo jóvenes, Cristo os llama y el mundo os espera. Recordad que el reino de Dios necesita vuestra generosa y total entrega. No seáis como el joven rico, que, invitado por Cristo, no supo decidirse y permaneció con sus bienes y con su tristeza, él, que había preguntado con una mirada de amor. Sed como aquellos pescadores que, llamados por Jesús, dejaron todo inmediatamente y llegaron a ser pescadores de hombres. La vocación de Leví, el publicano. Las vocaciones de Juan, Andrés, Santiago, Pedro, Natanael y Felipe son una clara llamada de Dios, y van precedidas de una búsqueda personal de la voluntad de Dios. Han puesto algo de su parte y encuentran más de lo buscado. El caso de Leví muestra con más claridad aún que la vocación es un don de Dios, y que Dios llama a quien quiere, incluso a quienes no le buscan o no le merecen. Jesús buscó a Leví, el publicano. Escuchemos de él mismo la narración de su vocación. Cuando partía Jesús de allí, Cafarnaún, vio a un hombre sentado en el telonio, llamado Mateo, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Jesús, al pasar frente a su mostrador donde alineaba las monedas de los tributos, solo dice, sígueme, y él lo deja todo, dinero, oficio, vida, para hacer lo que le acaba de mandar. Ya no se llamará Leví, sino Mateo, que significa don de Dios, don de su propia vida a Dios, pero más a un regalo de Dios para un afortunado que ha recibido la vocación de labios del mismo Jesús. El nombre nuevo de Mateo refleja el cariño de Jesús por aquel hombre que no debía tener muy buen concepto de sí mismo hasta que Jesús lo amó y lo eligió. Olvida el nombre antiguo cuando era solo un pecador y usa siempre el nombre de la renovación de su alma. Lucas y Marcos nos cuentan su vocación llamándole Leví, pero él usa solo el nombre de Mateo, el nombre que Dios le ha puesto para vivir su vocación, la razón de su existencia.
Y el publicano convertido en discípulo y apóstol, escribe el Evangelio que se suele llamar el Evangelio del patriotismo, pues es un modelo de amor al pueblo de Israel. Mateo, el que era rechazado por los judíos, sabe mostrar muchas virtudes de sus compatriotas. Varias consideraciones se nos hacen patentes al meditar la vocación de Mateo. Una de ellas es que Dios no elige por los méritos. La vocación no presupone el mérito. Dicho de otro modo, cuando Dios llama da a cada uno las gracias convenientes para responder generosamente y ser fiel. Es un inmenso error pensar que Dios llama a los hombres por sus merecimientos. San Pablo resalta con claridad esta verdad marcando con evidentes contrastes que Dios elige a lo necio y lo débil del mundo para construir su iglesia y confundir a los que son sabios, pero orgullosos. La misma condición de pecador a los ojos de la mayoría deja ver la lógica divina que viene a llamar a todos a la salvación. Si el pecador se arrepiente de sus pecados y sigue a Jesús, puede ser santo y apóstol. La historia del cristianismo es pródiga en hechos similares. La vocación de Leví ayuda a superar los diversos miedos que impiden a los hombres ser generosos. Existe el miedo del egoísmo, el miedo a Dios, pero también el miedo a no ser capaz de realizar una gran tarea, una tarea divina, sobre todo si se consideran los propios pecados. Te reconoces miserable. Y lo eres. A pesar de todo, más aún, por eso, te buscó Dios. Es una respuesta consoladora para los pecadores, pues aún están a tiempo de dejar su vida de pecado y de escalar las cumbres de la santidad, cumpliendo una misión divina en el mundo. La gloria espléndida que te ciñe, oh dichoso Leví, a la vez que glorifica al Dios de la misericordia, infunde en nosotros la esperanza del perdón. Oh Mateo, qué riquezas tan grandes te prepara el Señor que te llamó cuando estabas sentado en el telonio, apegado a las monedas. A impulsos de tu amor ardiente, te apresuras a recibir al Maestro que, con tu palabra, te destina para los primeros puestos del cielo. Al recoger las palabras y los hechos de Jesús, el Hijo de David, dejas para el mundo un alimento celestial en tu Evangelio de oro. La primera pesca milagrosa. Mateo y Marcos dicen de un modo escueto que al pasar, Jesús les llamó y ellos le siguieron. Pero Lucas precisa que esa llamada se dio después de la primera pesca milagrosa. Al final de ella, se da la decisión clara de Simón, Andrés, Juan y Santiago de dejarlo todo y seguir a Cristo. Tras el primer encuentro junto al Jordán se advierte un crescendo en las peticiones de Jesús a aquellos hombres. En el interior de cada uno ha quedado clavado un anzuelo de inquietud. Saben que es el Mesías y que deben hacer algo, ¿pero qué? Luego ven que Jesús se hace el encontradizo en su propio pueblo, Cafarnaúm. ¿Era una casualidad o les buscaba? Le escuchan y el fuego inicial crece al ver con sorpresa cómo expulsa al demonio de aquel endemoniado famoso en el pueblo. La multitud se agolpa para escuchar al nuevo rabí, ellos también. De repente, se suceden una serie escalonada de peticiones. Pide a Simón que le deje la barca para hablar a la muchedumbre, pide que reme el mismo mar adentro, pide a Andrés, a Juan y a Santiago que lancen sus redes para pescar y, finalmente, después de realizar una pesca milagrosa que les deja asombrados, les pide su entrega total. Claramente, Jesús tiene un plan para plantear la vocación a aquellos hombres, pide para dar. Leamos cómo lo cuenta San Lucas. Sucedió que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo en una de las barcas que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y sentado, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Maestro, hemos estado fatigándonos durante toda la noche y nada hemos pescado. Pero, no obstante, sobre tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». El asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían capturado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serán hombres los que has de pescar». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. De esta narración podemos extraer muchas consideraciones. La barca de Pedro es símbolo de la iglesia, la pesca abundante muestra el apostolado fructífero. La noche anterior sin pesca representa las dificultades y vacíos, mientras que las barcas casi hundidas tras la pesca milagrosa simbolizan la abundancia sobrenatural. Después de la resurrección, en la segunda pesca milagrosa, las barcas resisten sin problemas. Así, la iglesia terrestre o militante y la iglesia celeste o triunfante se manifiestan en las dos pescas milagrosas antes y después de la resurrección. Pero ahora nos ceñiremos a lo que hace referencia a la vocación de aquellos 4 pescadores, primer núcleo de la iglesia. Jesús conoce el corazón humano, sabe bien de qué pasta estamos hechos. Cuando llama a los discípulos, combina la exigencia con la serenidad, dejando tiempo para que piensen. Cuando llega el momento oportuno, plantea la llamada a la entrega plena, pero no acepta demoras cansinas ni tibias. Pide fe, que es aceptar lo que no se ve, y confirma la fe con signos luminosos. Esto fue la pesca milagrosa para la vocación de aquellos 4 pescadores, una confluencia entre la acción de la gracia divina y la correspondencia humana. Cuando una persona se plantea la vocación de entrega plena a Dios, es frecuente que, ante una entrega comprometedora de toda la vida, quiera ver. Es muy humano que sea así, aunque hay que matizar ese ver. Si por ver se entiende una manifestación extraordinaria y deslumbradora de Dios, es muy posible que no se dé. Dios suele manifestar la vocación a través de personas, sucesos, lecturas, etc., que actúan como despertadores y que, junto a la gracia divina, mueven a decidirse. Pero decir sí a la entrega es un acto de fe, es confiar en Dios aún en la oscuridad. Por eso hay mérito en la entrega. Si se diera una evidencia total como la de los santos en el cielo, ¿qué mérito existiría en un seguimiento tan gozoso, claro y feliz? Creer ocupa el lugar de ver. Creer es luz desde la oscuridad, es fiarse y ver a través de los ojos de otro. Fe es ver por los ojos del mismo Dios. Con la oscuridad de la fe se ve al modo divino. La actitud del hombre honrado es la de querer ver la voluntad de Dios. Cuando se poseen ansias de querer la voluntad de Dios, sea cual sea, se ve, porque Dios iluminará aquella alma que tiene los ojos bien abiertos. Todo lo que sucede alrededor de la pesca milagrosa es como ir pidiendo más, poco a poco. Primero les pide prestada la barca y les da la alegría de poder hacer un favor al maestro. Después le escuchan y su alma se conmueve. Remar mar adentro representa una pequeña molestia, pero muy compensada por la buena compañía. La petición de pescar ya es más difícil, pues requiere fiarse de Jesús en algo en lo que son competentes y que va contra la experiencia, como pescar de día, más aún cuando en toda la noche nada han pescado. Pero dan el paso y creen en Jesús. Solo entonces se da la pesca abundante y desproporcionada. Entonces se dan cuenta del milagro. Pedro se sobrecoge, se siente tocado por Dios y expresa de un modo admirable lo que todos sienten. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ha percibido la luz de la divinidad y con ella el contraste de su pequeñez y miseria. Dice a Jesús que se aparte porque no se considera digno, pero se acerca más a Él y la decisión de entregarse dejándolo todo se hace irrevocable. ¿Cómo negarse ahora a acceder a la petición que le hace el Maestro? Y, por fin, llega la entrega.
En toda entrega hay un momento en que se debe actuar. Las razones son la luz que ilumina al actor, pero nada más. Lo decisivo es darse. La decisión de entrega es como un salto en el vacío, incluso en los casos más sencillos y preparados. Se experimenta lo que decía San Juan de la Cruz: cuando más alto subía, deslúmbreseme la vista, y la más fuerte conquista en escuro se hacía. Más por ser de amor el lance, di un ciego y escuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcance. El comienzo de la vocación es algo parecido a ese ciego y oscuro salto, porque es un acto de fe unido a la esperanza y al amor. La oscuridad no es total, pues queda alumbrada con las luces de Dios. Eso es lo que Jesús quiso que experimentase Pedro. Su entrega era meritoria, llena de fe y generosa, pero muy apoyada por el milagro divino. Con la pesca milagrosa, Pedro y los demás sintieron la presencia de lo divino de una manera tan cercana que les sobrecogió. Jesús no pedía solo un cambio del corazón. Señalaba una tarea concreta, una misión para la cual era necesario dejar todo lo anterior. Esa tarea era profundamente enigmática. Les dijo que serían pescadores de hombres. Quizá el único paralelo cercano a esta expresión lo encontramos en el profeta Habacuc, quien describe a los hombres como semejantes a los peces del mar o a los reptiles de la tierra, que no tienen dueño, y señala que la tarea de Dios es pescar todo con su anzuelo, apresarlo en sus mallas y barrerlo en sus redes. Pero los discípulos pensaban que esa red de Dios solo se llenaría al final de los tiempos. ¿Y cómo podían ellos ayudar a Dios, único y verdadero pescador? No importaba demasiado el cómo. Ellos se fiaban de Jesús, y eso les bastaba. Así, los apóstoles emprendieron su apostolado, recorriendo diversas partes del mundo. Fuera de Pedro, presente en Antioquía y Roma, y de los dos Santiagos, que permanecieron en Jerusalén, casi nada sabemos con certeza sobre la vida y las obras de los demás apóstoles. Numerosos escritos apócrifos hablan de sus acciones, pero muchos parecen fruto de la imaginación, y la Iglesia no los ha reconocido ni como inspirados, ni como históricamente válidos. Sin embargo, una idea queda clara: todos trabajaron arduamente para extender la palabra y la vida ganada por Cristo, siguiendo el mandato del Maestro. Una tradición antiquísima asegura que los apóstoles abandonaron Jerusalén 12 años después de la muerte de Jesús, en coincidencia con la persecución y muerte de Santiago, hijo de Zebedeo, a manos de Herodes Agripa. En esa persecución, Pedro fue encarcelado, pero liberado milagrosamente por ángeles. El historiador Eusebio, citando a Orígenes, señala hacia donde se dirigieron los apóstoles. Juan fue a Asia, Andrés al país de los escitas, en la actual Rusia meridional. Mateo llegó hasta Etiopía. Bartolomé viajó al interior de la India, y Tomás al reino de los partos. Otras tradiciones relatan que Tomás siguió la ruta de las caravanas en Persia, llegando hasta el valle del Ganges, donde convirtió al príncipe Mathura, un sátrapa que fundaba un imperio en la India y Asia Menor. Hoy, la iglesia Malabar se considera fundada por este apóstol. Llama la atención la ubicación geográfica de Israel, que ocupa un lugar estratégico en el centro de 3 continentes, Asia, África y Europa. La fe se difundió por círculos concéntricos desde ese centro, la tierra prometida. Este dato refuerza la idea de que esa tierra fue la más idónea para propagar la fe por el mundo, más que si la redención se hubiera realizado en un extremo de cualquiera de los 3 continentes. La pesca milagrosa es, sin duda, una luz para aclarar el sentido de la vocación divina que los apóstoles acababan de recibir, una vocación esencialmente apostólica y misionera. La llamada solemne a los 12. Poco a poco, un grupo de discípulos se fue estableciendo en torno a Jesús. Las condiciones para ser parte de ese grupo eran claras: dejarlo todo y desear aprender la nueva doctrina y vida del Maestro, a quien aceptaban como Mesías. Pero aún quedaba mucho por hacer. Así transcurrió la primera etapa de formación, hasta que, en un momento concreto, Jesús llamó con solemnidad a 12 discípulos para formar un grupo distinto de los demás.
Los evangelistas sitúan esta llamada alrededor del Sermón del Monte, y en cuanto a las fechas, parece lo más oportuno situarla poco después de la segunda Pascua que Jesús celebró en Jerusalén. Había transcurrido algo más de un año desde el inicio de la vida pública del Señor. Sabemos que Jesús llamó a algunos discípulos y ellos le siguieron. No conocemos cómo fue el comienzo de otros, como los parientes de Jesús, Judas Tadeo y Santiago, ni de Simón el Celote o de Judas Iscariote. Sabemos también que Jesús llamó a otros discípulos que no llegaron a seguirle, como el joven rico. Además, un grupo numeroso de discípulos, 72, fue formado para simbolizar a todos los pueblos del mundo. A este grupo se les confió una gran confianza. Los envió de dos en dos a las aldeas para anunciar la llegada del reino de los cielos. Durante el Sermón del Monte, Jesús estaba acompañado por un grupo numeroso de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. La distinción entre discípulos y apóstoles es fundamental. Todos están llamados a ser santos, pero con la elección de los apóstoles comienza una distinción en las vocaciones. No se trata de llamar a algunos para que sean más santos que otros, sino de dar una misión nueva a los del grupo que se va formando. De hecho, María, la más santa, no recibe esta llamada, sino otra. La vocación para ser apóstoles es el inicio de la organización en la iglesia que Cristo funda. Sigamos la narración del evangelista Lucas. Sucedió en aquellos días que salió al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que denominó apóstoles, a Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo y a Simón, llamados Celotes, a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Tres aspectos destacan en este momento tan solemne e importante en la vida de Jesús y de la Iglesia. Primero, Jesús pasa la noche en oración. Segundo, selecciona a 12 discípulos. Tercero, les confía una misión nueva, la de apóstoles. Reflexionemos sobre cada uno de ellos. Jesús subió al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. ¿No recordamos la oración de Moisés en el monte Sinaí? Aquel gran hombre oró con enorme intensidad a Dios y consiguió la protección divina para el pueblo elegido. Jesús quiere que veamos en aquel gesto la gestación de un nuevo pueblo, pero hay más. Jesús reza siempre, pero esta ocasión es tan importante que requiere una intensidad especial, reza toda la noche. Después, en la oración sacerdotal de la última cena, dirá en voz alta al Padre: yo ruego por ellos, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra. Jesús pide al Padre por los que va a elegir en aquel momento y por la iglesia que le seguirá. No es fácil comprender en toda su profundidad la oración de Jesús, pues Él está eternamente unido con el Padre como Hijo consustancial. Pero también es hombre, y su oración es la expresión más perfecta de la unión entre el hombre y Dios. Así lo expresa Juan Pablo II, es en la oración donde se expresa el hecho de que el Hijo está íntimamente unido al Padre, dedicado a Él, dirigiéndose a Él con toda su existencia humana. Podemos decir que Jesús de Nazaret oraba en todo tiempo sin desfallecer. La oración era la vida de su alma, y toda su vida era oración. Ningún otro personaje en la historia se ha relacionado con Dios en oración con esa plenitud. La oración preparaba las decisiones importantes y los momentos de gran relevancia para la misión mesiánica de Cristo. Así, al comenzar su ministerio público, se retiró al desierto a ayunar y rezar. Y también, antes de elegir a los apóstoles, salió a la montaña a orar, pasando la noche en oración a Dios. ¿Qué contenía la oración de Jesús aquella noche? No podemos conocer toda la riqueza de esa intimidad, pero imaginemos su diálogo con el Padre. Rogaba por cada uno de los 12, con sus defectos y virtudes, pidiendo las gracias necesarias, viendo las tentaciones que sufrirían, intercediendo para que las superaran.
rezaba por los frutos de su apostolado. Jesús debió dedicar una parte importante de su oración a Judas Iscariote, quien sería traidor. ¿Cuántas lágrimas y peticiones de Jesús se dirigirían a aquel hombre que comenzó bien y terminó mal? En esta figura trágica vemos claramente la libertad para responder a la llamada divina y para perseverar en ella. Más adelante meditaremos sobre Judas Iscariote, por quien Jesús tanto rezó. Jesús también oraba por todos los que se llamarían cristianos. Veía a toda la iglesia edificada sobre el fundamento de estos 12 hombres y la veía avanzar por la historia entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, como dice San Agustín. Finalmente, rezaba por toda la humanidad, por cada hombre, para que acogiese libremente la salvación que se les ofrecía con tanto esfuerzo y amor. Los apóstoles fueron seleccionados entre muchos discípulos. Los comentaristas subrayan la ausencia de cualidades especiales entre aquellos 12 hombres. Según ellos, aquellos primeros apóstoles, a quienes tengo gran devoción y cariño, eran, según criterios humanos, poca cosa. No tenían posición social destacada, no eran cultos ni muy inteligentes en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales, ni siquiera eran sencillos o llanos. Dentro de su limitación, eran ambiciosos. Tenían poca fe. ¿Sobresalían quizá en el amor a Cristo? Sin duda lo amaban, al menos de palabra. A veces se dejaban llevar por el entusiasmo, vayamos y muramos con Él. Pero a la hora de la verdad, huyeron todos. En el mundo existían muchos sabios como lo fueron Platón y Aristóteles en su tiempo, muchos reyes poderosos, muchos hombres buenos y religiosos en todos los rincones del mundo. Sin ir más lejos, cada uno de los apóstoles podría citar personas de más cualidades que ellos en su entorno. Jesús no les elige por sus cualidades, sino libremente. Jesús quiere dejar claro que la eficacia de su acción apostólica depende de la gracia que va a actuar a través de ellos. Jesús no quiere que se envanezcan con el peligro de pecados mucho peores que los que hubiesen podido cometer anteriormente. Quiere que sean humildes como Él es humilde y cumple la voluntad de su Padre Celestial. La humildad es necesaria para poder ser apóstol de Jesucristo. La humildad realiza la excavación que permite construir sobre fundamento sólido. Los apóstoles fallan cuando olvidan esto, como falló Pedro al menos 2 veces, luego se arrepiente y recomienza, como falló Judas y no quiso recomenzar, como fallaron todos ante la cruz y volvieron a comenzar más humildes, y, por tanto, más fuertes. Al llamar a los 12 discípulos, Jesús les dice que serán apóstoles y les confiere una misión. Apóstol es una palabra griega que significa enviado, pero para los judíos los enviados constituían una auténtica institución llamada Eschaliach. En la vida civil, el Eschaliach era como un representante, es decir, alguien que actúa en nombre de quien lo envía para tratar diversos asuntos, como si la persona que envía estuviera presente. También el Sanedrín tenía sus apóstoles, que eran aquellos de quienes se servían para enviar notificaciones a las diversas comunidades, especialmente las de la diáspora. Al oír esa palabra, todos entendían algo, aunque Jesús le dará un contenido mucho más profundo. Los 12 discípulos se convirtieron en apóstoles, es decir, en enviados de Jesucristo que actuarán en nombre del Señor. Más adelante, Jesús les enseñará en qué consiste ese actuar en su nombre, explicándoles la salvación que llega a través de los sacramentos, la fuerza de la predicación y el magisterio que tendrán que ejercer. Por ahora, queda claro que algo nuevo tendrán que realizar y que lo harán con un poder nuevo, que el mismo Cristo les dará. Su vocación se concreta mucho más. Desde el principio, es una vocación a ser santos, también a ser discípulos formándose para alcanzar esa meta. La vocación les lleva a tener un papel en la constitución de la Iglesia. En la elección de los apóstoles vemos el inicio de la institución jerárquica de la Iglesia. ¿Cómo no relacionar el número de los elegidos con las 12 tribus sobre las que se había constituido el pueblo elegido? Abraham fue el hombre de fe con quien Dios estableció una alianza,
prometiéndole ser cabeza de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Le dio un hijo llamado Isaac, también hombre de fe que siguió sus huellas. Jacob, el tercer patriarca, deseó ardientemente la bendición divina y recibió de Dios el nombre de Israel, que designaba ahora al pueblo elegido. Tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, los primeros con Lía, Dan, Neftalí, Beat-Yaser, hijos legales de Raquel, aunque nacidos por sus esclavas Bila y Silpá, Isaacar y Zabulón, también hijos de Lía, y, por último, José y Benjamín, hijos de Raquel, quien murió al nacer Benjamín. Más adelante, 2 hijos de José, Manasés y Efraín, por los especiales méritos de su padre, se convierten en cabezas de 2 tribus. No es posible establecer paralelismos personales entre los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob, salvo el número y el hecho de que ambos son el comienzo del pueblo de Dios, uno según la antigua alianza y otro sobre la nueva. Jacob vivió en la tierra prometida hacia el siglo XVII a.C. Los israelitas regresaron a esa tierra hacia el siglo XIII y se establecieron en ella, distribuyéndola según las tribus. Los levitas no recibieron territorio, dedicándose a funciones sacerdotales y recibiendo diezmos de los demás. 10 tribus se dispersaron tras la deportación del reino del norte a Babilonia en el siglo VIII a.C. y su rastro se perdió. La tribu de Dan fue señalada como infiel a la fe y a la alianza, aunque todas las tribus sufrieron castigos y perdones repetidos. En el siglo I, subsistían claramente las tribus de Judá, Benjamín y Leví, junto a la de Efraín, cuyo territorio era habitado por los samaritanos, fieles al Pentateuco pero considerados infieles por los judíos. Una cosa queda clara: Jesús quiere formar un grupo cuyo núcleo recuerda a las 12 tribus del pueblo elegido. La diferencia más notable es que los apóstoles son llamados uno a uno y no pertenecen necesariamente a la misma familia. El núcleo no se establece por lazos de sangre, sino por vocación divina y respuesta personal. Todos pertenecen a Israel, mostrando la continuidad con el antiguo pueblo elegido. Más adelante, se irá revelando la voluntad de Jesús de formar un nuevo pueblo para todos los hombres de todas las naciones y razas, unidos solo por la fe y la caridad. En el momento oportuno, antes del sacrificio de la cruz, Jesús les manifestará que Dios ha querido establecer una nueva alianza, perfecta y eterna, realizada en la sangre del Cordero Inmaculado. Jesús es el sacerdote y la víctima de ese sacrificio. Esta gran revelación es la esperanza del mundo entero, para los que la esperaban, como Abraham y Moisés, y para los que vendrán en los siglos venideros, completando el número de los elegidos. Los apóstoles serán los sacerdotes del nuevo pueblo de Dios, participando del sacerdocio de Cristo y realizando de modo incruento el sacrificio de la cruz, que llamamos la Santa Misa. Es posible que algunos sospecharan un cisma en el pueblo elegido, pero Jesús insiste repetidamente en que no ha venido a destruir nada, sino a completar y llevar a la perfección las promesas divinas. Él dice con solemnidad: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a perfeccionar. Porque os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una sola letra o tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. La elección de los 12 es el comienzo de la estructuración externa de la Iglesia. Con aquellos hombres nace un nuevo pueblo de Dios que será el instrumento con el que Dios quiere salvar a toda la humanidad. Desde el principio, Jesús les aclara su misión, como dice Marcos. Escogió a 12 para que fueran sus compañeros y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Más adelante les dará el poder de atar y desatar, las llaves del reino, el poder de perdonar los pecados, el poder de instituir la Eucaristía, y les mandará que prediquen y bauticen por todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Finalmente, les enviará el Espíritu Santo, para que los inspire, asista, conforte y guíe hacia la verdad completa. ¿Se daban cuenta los apóstoles de lo que estaba sucediendo?
Algo sí, pero no completamente. Jesús se lo va revelando en la medida en que pueden entenderlo y llevarlo a la práctica. Ellos simplemente deben confiar en Jesús, creer en el Maestro y entregarse generosamente a lo que les pide. Así nacerá la Iglesia, y así continúa haciéndose a lo largo de los siglos, hasta la plenitud que llegará al final de los tiempos. La Iglesia es el nuevo Israel. Las promesas a los patriarcas se fueron concretando con el paso de los siglos. El pueblo elegido se construyó sobre el fundamento débil pero visible de los 12 hijos de Jacob. Ahora la Iglesia se construirá sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Así como el pueblo de Israel, peregrinando por el desierto, es llamado Iglesia, así el nuevo Israel, que busca la ciudad futura y eterna, es llamado Iglesia de Cristo, porque Él la adquirió con su sangre, la llenó de su espíritu y la dotó de medios visibles y sociales de unión. Un año antes, aquellos hombres ni siquiera conocían a Cristo ni los planes de Dios para ellos. Ahora son las columnas del nuevo pueblo de Dios. Son como la semilla de mostaza que, siendo la más pequeña de las semillas, se convierte en árbol frondoso donde las aves del cielo buscan cobijo. Cuando fueron llamados, la iglesia era pequeñísima en lo visible, pero estaba llamada a crecer. Al final de los tiempos, todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. El beato José María, que tanto amor demostró a la iglesia de Cristo, decía: Nuestro Señor funda su iglesia sobre la debilidad, pero también sobre la fidelidad de unos hombres, los apóstoles, a quienes promete la asistencia constante del Espíritu Santo. ¿Qué podían hacer los apóstoles? No contaban para nada en su tiempo, no eran ricos, ni cultos, ni héroes a lo humano. Sin embargo, Jesús pone sobre los hombros de este puñado de discípulos una tarea inmensa, divina, y ese deber y legado dura hasta nuestros días.